Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Frolirazgo. Estamos partiendo la semana junto a uno de los mayores expertos en la industria del pisco en Chile, Francisco Espinosa, director de marketing del Grupo Capel. Bienvenido a un nuevo programa aquí en El Mostrador. Muchas gracias, Max. Encantado de estar acá contigo hablando de estos temas de la industria. Mira, una de las grandes interrogantes que hay en Chile tiene que ver con, fundamentalmente, en Chile existen dos grandes grupos en la industria del pisco hoy día. Con la fusión de CCU y Control se generó el grupo vinculado a lo que es el Grupo Lux. Y por otro lado están ustedes, que son de las pocas cooperativas que se han mantenido en el tiempo. Así es. ¿Cómo es la experiencia, Francisco, tú que además vienes de Conchitoro, a una cooperativa y con la relevancia que tiene el Grupo Capel? Sí, bueno, tú muy bien lo dijiste. Capel es una de las pocas cooperativas que existen hoy día en el mercado. Recuerdo un par en otras industrias. En alcohol en particular, sin duda es la única cooperativa que está hoy día vigente en un 100%, digamos. Sí. En ese sentido, Capel desde 1938, que es cooperativa, nunca ha cambiado su estructura, digamos, su esencia, pero sin embargo se da una linda situación, digamos, donde una cooperativa puede competir contra una sociedad anónima en un mercado absolutamente abierto y competitivo como el consumo masivo, de igual a igual. De igual a igual, incluso manteniendo en el fondo esos valores que son propios de una cooperativa y de un conglomerado en el fondo de agricultores finalmente que son los dueños finalmente de esta cooperativa. Y frente a eso mismo, hoy día tengo otro ejemplo cercano que es Colbún, que es otra cooperativa que si bien está en el sur también ha logrado profesionalizarse en el tiempo, pero en tu caso que vienes de una empresa global como es Conchitoro, si bien son capitales chilenos pero que ya está abierta al mundo, en el caso de Capel, ¿cómo funciona hoy día no solamente la competencia con lo que podría ser la CCU o con los piscos más chicos, sino porque además también tú perteneces a una industria donde tienes capitales extranjeros que están como fuerza acá, el caso de Pernod Ricard, el caso de Diageo? ¿Cómo se adaptan a esta competencia de lo que es la industria del pisco, muy fuerte en Chile, pero no tan conocida en el extranjero, a lo que es el whisky, el ron, el vodka? Sí, es una muy buena pregunta, la verdad que, y quizás a lo mejor entendiendo el contexto de lo que son los pesos relativos de cada una de las subindustrias, entendiendo como el total del consumo de bebidas alcohólicas, ayuda un poco a entender cómo ha sido la historia y lo que ha pasado en el fondo y cuál es la realidad hoy día también de los mismos. Si nosotros hacemos 100% en el fondo las bebidas alcohólicas en Chile, tenemos que cerca del 95% está repartido entre cerveza y vino, ¿ok? Mayoritariamente obviamente cerveza, el consumo per cápita más alto, digamos, y con volúmenes mayores y con buenos crecimientos en los últimos años, producto básicamente también de todas las regulaciones que han habido en términos del consumo de alcohol, cuestión que nosotros estamos absolutamente a favor, digamos, del consumo responsable. Y un 5% de esa torta en el fondo se reparte entre todo lo que son los espirituosos o los spirits a nivel mundial, que son básicamente los licores. De ese 5% en el fondo que está propio, estamos hablando en términos de volumen, que está como repartido entre lo que son los licores, más del 60% está relacionado en el fondo con el pisco, ¿sí? Ahí tenemos piscos puros y también tenemos los piscos, los ready to drink que nosotros hablamos, o los cócteles en el fondo, que ya vienen preparados y embotellados. Y el otro 40% de esa torta, digamos, de licores ya destilados en el fondo, está repartido entre whisky, vodka, ron y otros spirits en el fondo internacionales. Por lo tanto, en ese ambiente competitivo, donde el pisco en el fondo ha tenido que, por así decirlo, transformarse también y mostrarse al consumidor como un producto interesante y un producto en el fondo capaz de competir directamente con spirits internacionales, ha hecho que la industria, nosotros también obviamente como líder y como participantes principales en la industria, nos tengamos que poner un poco a la altura, por así decirlo. Entonces, ha hecho que la evolución en el fondo de la industria del pisco haya sido siempre mirando justamente las buenas prácticas o los buenos ejemplos que han tenido los spirits a nivel global. Entonces, desde esa perspectiva, independiente de que nosotros seamos una cooperativa o no, dado que nuestro rol principal es en el fondo satisfacer una demanda de un consumidor, independiente de dónde venga, nosotros tenemos la obligación en el fondo de ser interesantes también para ellos. Y por lo tanto, cuando un consumidor hoy día va a una góndola en un supermercado o al canal tradicional y tiene que elegir entre un destilado u otro,
Obviamente nosotros tenemos que estar, como decíamos, a la altura, y eso nos ha hecho a nosotros tener que estar permanentemente innovando, permanentemente ajustando nuestra oferta, y ha hecho que justamente el mercado de pisco en general vaya en alza en términos de valor en el último tiempo. Ha crecido, por lo menos ha tenido crecimientos positivos en los últimos años en términos de valor, y en términos de volumen, si bien es cierto, ha tenido esta fuerte entrada de spirit, porque hay que considerar también que la situación de Chile en los últimos años ha permitido justamente el ingreso de grandes actores. Tú mismo lo mencionaste, un Pernod, un Diageo, son monstruos a nivel mundial, y obviamente ven a Chile como un mercado atractivo en el fondo para en el fondo introducir sus productos. Y frente a esto, así como en la industria de la cerveza en los últimos años se ha visto un vuelco importante hacia lo que son las cervezas artesanales, ¿cómo se ve en la industria del pisco ese fenómeno? ¿También se ha dado espacio para el crecimiento de piscos artesanales? Mira, en los últimos años nosotros hemos visto un comportamiento en la industria del pisco muy similar a lo que ha pasado en otras categorías en términos, primero, de una premiumización, ¿sí? Esto quiere decir que en el fondo se traslada el consumo desde los productos más básicos hacia productos de mayor valor agregado, y obviamente con un precio mayor. Por lo tanto, eso hace que también la industria se dinamice en términos de valor, algunas veces un poco más que en términos de volumen. De esa perspectiva, así como pasó en la cerveza, donde las marcas artesanales o las marcas incluso también internacionales, pero también un poco relacionados con todo el concepto más craft, también en el fondo vemos un comportamiento así incipiente, pero que está pasando en términos del pisco. Y en ese sentido nosotros somos y estamos muy abiertos y muy pro a esa competencia. Toda esa competencia es sana para justamente dinamizar la industria. O sea, nosotros no creemos en estos monopolios o en estos duopolios en categorías o en industrias, digamos. Creemos que justamente la competencia es muy sana y nos obliga a nosotros justamente a desarrollarnos. Y en ese sentido nuestro portafolio tiene que también obedecer a ese cambio en el mercado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, efectivamente se ve nuevas marcas a nivel de pequeños productores, se ve en el fondo una oferta todavía con precios muy altos, por lo que significa en el fondo el proceso de destilación y un poco lo costoso que es todavía para nosotros producir el pisco. Hay que recordar en el sentido que nosotros tenemos una denominación de origen, una de las más antiguas del mundo, y que además protege un poco esta industria, y a la vez nos exige en el fondo a producir con ciertas restricciones, garantizando obviamente la calidad de cara al consumidor. Entonces, en ese sentido, esa misma denominación de origen hace que no cualquier persona pueda producir pisco como puede pasar, por ejemplo, en la cerveza, donde una persona puede producir en cualquier lado, digamos. En este sentido, no. Tenemos una denominación que nos protege, pero también muchos productores pequeños se han abierto justamente a explorar en este sentido, con precios todavía quizá un poco altos de cara a lo que son los consumidores nacionales, pero sí con caras también interesantes en función de lo que puede pasar afuera. Y eso también hace que la categoría sea más atractiva. Sí, claro. Nosotros mismos estamos en nuestro portafolio también desarrollando, si queréis ponerlo de una perspectiva, más hacia arriba que hacia abajo. O sea, estamos buscando más valor, más que solamente las cajas. ¿Sí? Y eso con nuestro portafolio actual, como también con nuevos desafíos. No puedo entrar en detalle, obviamente, de nuestros planes de corto plazo, y en ese sentido hay novedades, y recién conversábamos un poco fuera de cámara respecto a cuál es la importancia de la innovación en ese sentido, y claramente el complementar nuestro portafolio es un camino más que interesante para nosotros. Este año ustedes salieron con un cambio de imagen importante de lo que es Alto el Carmen, el Grupo Capel, con productos nuevos como el caso de Altonic. Y un poco para seguir lo que efectivamente estábamos conversando antes en relación al tema de la innovación. E incluso se están adhiriendo a lo que vendría siendo una distribuidora del Grupo Capel, por algo están manejando productos como Battery, por ejemplo, que es lo que en su minuto hacía Deza o hace Peumo de Conchitoro. ¿Por qué? Porque en el fondo se dieron cuenta que no podían solamente enfocarse en la industria del pisco y es necesario abrirse hacia otros nichos o otros mercados. Sí. Es una muy buena pregunta, y a lo mejor para separarla en dos. Obviamente nuestro core business sigue siendo y va a seguir siendo el pisco. O sea, nosotros somos
por esencia y por estatuto, incluso por cooperativa, somos una cooperativa pisquera. Eso es una realidad y eso no va a cambiar, digamos. Eso es nuestra razón de ser. Entonces, en ese sentido, nuestros primeros esfuerzos están siempre en mantenernos competitivos en la industria del pisco y ser lo suficientemente atractivos para el consumidor, primeramente en esa Sí. industria. Entonces, respondiendo un poco a lo que tú hablabas de los cambios que tuvimos en el último año de la imagen o la actualización de la imagen de Alto del Carmen por un lado y te diría el reposicionamiento global de lo que es Capel, porque no solamente a nivel de packaging, sino también a nivel de producto, una reformulación, un poco poniéndolos nuevamente a la altura de lo que es la marca Capel. También vinieron innovaciones como la que tú mencionaste también del lanzamiento de Altonic, que es básicamente una categoría de Ice, de alto, algo que nos había pasado también en el último tiempo. Y recordando también que nosotros como cooperativa, si bien es cierto nuestro nombre es Cooperativa Capel, Sí. nuestro portafolio es mucho más que solamente la marca Capel. Tenemos Capel, tenemos Alto del Carmen, tenemos Montefraile en los piscos super premium y tenemos un Artesanos, que es una marca bastante tradicional del mercado y que también en el fondo complementa esta oferta más bien global. Eso en el caso de pisco, obviamente nuestra esencia, y en cada una de esas marcas lo que hemos hecho justamente es muy, si queréis, muy relacionado a lo que sería una estrategia competitiva de portafolio, es poner a los correctos jugadores en la cancha, digamos. En ese sentido, hemos visto que tanto en la industria del pisco, ser monomarca no nos soluciona, digamos... Claro, son todos los huevos la misma canasta. Exactamente. Claro. Entonces, por lo tanto, efectivamente, vamos a continuar con nuestra estrategia de multimarca. Sí, quizás, y lo que hemos trabajado el último tiempo en una correcta planificación estratégica respecto a el rol de cada una de ellas, a quién va dirigida cada una de esas marcas, cosa de ser consistentes también en el tiempo en términos de los desafíos para cada una de ellas, los objetivos y a quién va dirigido y por tanto los ajustes que tenemos que hacer en cada una de ellas. Pero efectivamente, como hablábamos al principio, para ser un correcto actor, todo lo que significa el road to market, todo lo que es el tema de distribución en general, es clave. Claro. Uno de los costos más relevantes en las cadenas de valor de cualquiera de los productos de líquido en general, bueno, y el consumo masivo ni hablar, tiene que ver justamente con la distribución. Y en ese sentido, cuando uno complementa en el fondo la oferta de nosotros, digamos, el mercado, hacia nuestro canal de distribución, en el fondo hacia nuestros trade, obviamente mientras la oferta sea más atractiva, es mejor. Y en ese sentido la exploración en nuevas categorías, tú lo mencionaste en el caso de energéticas con Battery o con nuestra alianza en el fondo con el grupo Carlsberg en cerveza, van un poco de la mano con eso, con cómo somos suficientemente atractivos también, no solo desde este porcentaje, digamos, Sí. o dominancia, pero en la categoría de pisco, sino que una oferta más bien completa, digamos, de bebidas, menos de bebidas en el corto plazo. Y en relación a eso mismo que mencionaste, en relación al tema de las alianzas, ustedes trabajaron con el Grupo Santa Rita, una alianza económica, estratégica, y te lo quería preguntar, ¿la idea era mantener esa alianza o efectivamente es cierto que estaban abriéndose a otros conglomerados en la industria del alcohol? Sí. Mira, la alianza, a diferencia, por así decirlo, de lo que estamos haciendo con la representación de las marcas, Sí. como son Carlsberg, el grupo Carlsberg a nivel mundial o Battery, en el caso de Santa Rita fue una alianza más bien táctica, una alianza más bien a nivel de justamente de road to market. Y específicamente en ciertos canales, y en este caso en el canal on-trade o on-premise o Oreca, que le llaman algunos otros actores. Por lo tanto, te diría que más que una alianza desde el punto de vista de compartir, no sé, productos, ¿Sí? o incluso llegar, digamos, a alianzas de marca, esto era más que nada un tema táctico. Ya. Este año la definición de nosotros fue retomar el control del canal on-trade, un canal fundamental para justamente para construir las marcas, y eso los spirits a nivel mundial nos pueden dar cátedra, digamos, respecto a cómo el canal on-trade justamente sirve para construir las marcas. Por lo tanto, lo que sentimos fue que necesitábamos retomar ese control en forma directa, justamente dado todos los desafíos que se vienen de cara hacia el futuro.
y por lo tanto decidimos en el fondo tener terminamos, digamos, esa relación con Santa Rita, pero básicamente apuntando a eso, ¿no? Yeah. Nunca tuvo un objetivo más allá que Claro. cómo eficientar o eficientizar en el fondo todo lo que hablamos al comienzo de una correcta, en el fondo, competitividad en un mercado tan dinámico como el consumo masivo de bebidas alcohólicas en general. Francisco, te quiero dar las gracias por haberte dado un espacio de venir a hablar al mostrador y me parece muy interesante, no solamente por el hecho de que sea una corporativa, o sea, en el fondo una cooperativa como modelo empresarial, sino que además porque en el fondo se están reinventando, por eso te preguntaba en un principio, así que las puertas están abiertas para que vengas a conversar con nosotros las novedades que vengan para el 2018, por lo que te entendí están con algunos proyectos en el corto plazo, así que volveremos a conversar y todo el éxito además en este cambio de imagen que yo creo que es muy relevante. Así es. Nada, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio, a mí en lo personal por poder hablar de esta cooperativa que como decía al comienzo, es la única cooperativa que hoy día sigue estando 100% presente en la industria del pisco y por lo tanto un orgullo obviamente ser parte de la cooperativa y además una responsabilidad mayor si queremos, dado que cada acción que hagamos nosotros desde el punto de vista comercial finalmente repercute en estos más de 1000 dueños o más de 1000 cooperados que tenemos en el norte del país. Así que nada, nuevamente muchas gracias a ti, Max, y cuando quieran poder juntarnos nuevamente a conversar más. Gracias a ustedes también que nos han seguido en directo en las distintas plataformas del Mostrador, en las redes sociales y también a la Universidad Autónoma que semana a semana nos acompaña en un nuevo programa Alfaro Liderazgo. Que tengan un buen día y nos volveremos a ver la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Pancho.